Hola, bienvenidos, bienvenidas a Empresas 2050 por un futuro sostenible. Es un camino que están recorriendo las energías y en este capítulo vamos a conocer del primer proyecto a escala industrial del hidrógeno verde en Chile y cómo se está desarrollando una fuente energética que podría convertirse en nuestro cobre en el futuro. Pero en el presente vamos a hablar de la economía circular en varias de sus formas, en la industria del vestuario, en la producción de acero y en la fabricación de mobiliario completamente reciclado y reciclable. Bueno, es parte de lo que tenemos en esta edición de Empresas 2050 por un futuro sostenible. Comenzamos. Y vamos a partir hablando de economía circular a través de la siguiente historia. Se metieron en una industria de desechos y maquinarias dominada por hombres y a pesar de las dificultades que tuvieron en un inicio por ser mujeres, lograron sacar adelante una fábrica de muebles hechos completamente con plástico reciclado y que hoy son parte del mobiliario de varios parques de la capital. Les presento la historia de Desafío Ambiente. Estas botellas que se van con el reciclaje terminan un ciclo, pero comienzan otro. Ellas tendrán la suerte de comenzar el viaje a una nueva vida. Sin embargo, el 92% de la extensa familia de los plásticos no tendrá tan buen destino, sino que contribuirá a la contaminación o terminará en rellenos sanitarios. Esto porque, como el de Sofía, no existen muchos hogares que devuelvan sus plásticos al sistema productivo. Solo el 83% de los chilenos recicla sus plásticos. De chica fui siempre bien como Capitán Planeta. Nadie me enseñó mucho, nadie me dijo mucho, o sea, excepto obviamente tu familia, tu núcleo, pero ni en el colegio, en ningún lado me enseñaron y siempre yo andaba limpiando playas, ¿cachai? Retando a la gente que botaba basura en la calle, siempre tuve como ese friqueo, por decirlo así, de niña. Las ansias de María José llegaron a crear un nuevo proyecto liderado por dos mujeres chilenas que tienen un objetivo en común: reciclar en 360 grados. Yo sabía que ella tenía como más conocimientos técnicos que yo, muchísimos más. Y yo tenía un desarrollo que es una fibra de aislación. Entonces la contacté y le dije, hey, ayúdame con esto, porque yo no puedo sola. Le dije, Pepa, ¿querés trabajar conmigo en este proyecto? Y ella me dijo, sí, me encantaba. La Anita en ese tiempo era proveedora de nosotros, nosotros le mandábamos molera a ella, entonces teníamos una súper buena relación y un día ella me habla, mira, ¿sabes qué? Tengo este tema y me habla de la fibra, ¿cachai? Y yo ahí dije, no, aquí está. Así nació Desafío Ambiente, una startup liderada por mujeres que desarrollan nuevos materiales en base a plástico reciclado, creando elementos como muebles de interior y exterior y fibra aislante para la construcción. Trabajamos con una serie de recicladores de base y algunos operadores logísticos que nos abastecen. Nosotros pagamos un precio justo por los materiales para que ellos también puedan tener su propia economía. Y nos traen el material acá a la fábrica, seleccionado y separado ya en distintas categorías. Una vez que llegan acá, nosotros los metemos al proceso de maquila y molienda, que se tritura el plástico en pequeños gránulos, y posteriormente pasan a una máquina, que es la máquina extrusora, que finalmente hace estas piezas. Para hacer este asiento se necesitan cerca de 40 kilos de plástico, lo que equivale a más de 830 botellas recicladas. Y para crear esta mesa de picnic se evita que 100 toneladas de basura terminen en vertederos y se reciclan más de 2.200 botellas. La máquina puede hacer cerca de 100 tablas al día, lo que permite que los productos tengan un precio competitivo en el mercado y sea casi igual al de los otros materiales. El plástico no absorbe humedad, por lo tanto no se oxida como el metal, no se pudre como la madera, no se le adhieren los hongos, no puede habitar como vida en el fondo, no se lo comen los roedores, o sea, tiene un montón de características que en el fondo cuando este plástico estaba puesto en el envase eran puras características malas. El plástico PET es uno de los más utilizados en el mercado. Sin embargo, tras su consumo, solo el 15% llega a plantas de reciclaje para ser transformado y usado en nuevos envases. Ante esto, Desafío Ambiente creó fibra aislante 100% reciclada. Imagínate como que estamos haciendo algodón de azúcar. El plástico se derrite
y finalmente en un proceso centrífugo sale una fibra de aislación finalmente que permite darle un segundo uso a las botellas de bebida, que es el plástico PET, que es el más común y el más conocido por todos, que es el plástico transparente de la bebida. En 2019, Desafío Ambiente ganó el reconocimiento de Startup Chile por su proyecto de innovación tecnológica femenina. Sin embargo, las emprendedoras acusaron barreras de género en la industria del reciclaje. La industria en general es masculina, todo lo que tenga que ver con maquinaria, manufactura, ingeniería industrial es muy masculino. Desde el machismo absoluto, ¿cachai? Desde que aquí hemos vivido en un patriarcado donde nosotras eventualmente deberíamos haber estado, en vez de trabajando con diseño, por ejemplo, en material, en reciclaje, en maquinaria, yo debería probablemente haber estado diseñando ropa. Siempre me puse los zapatos de seguridad, ¿cachai? Pero la Anita también en un minuto venía de otro lado, ¿cachai? Entonces ella sí se sacó el traje, los tacones, ¿cachai? Y se vino para acá a ponerse el overol. A pesar de las barreras, las emprendedoras se han posicionado en el mercado, creando en 2020 el primer proyecto de economía circular con la Municipalidad de Vitacura, habilitando el mobiliario del Parque Bicentenario con asientos de plástico reciclado. Desde la comunidad se realizó un mercado de reciclaje donde la gente iba a dejar sus residuos y además el municipio que estaba apalancando toda esta idea y nosotras como transformadoras y valorizadoras del material. Entonces fue bien entretenido, duró cerca de un año donde pudimos recopilar todos los residuos que se generaban en esa feria y finalmente terminó materializado en un proyecto de mobiliario público. Nosotros quisimos juntar a los emprendimientos de tipo Desafío Ambiente con los vecinos de la comuna. Y ahí es que buscando encontramos a Desafío Ambiente y descubrimos que hacía esta madera plástica en base a residuos plásticos y finalmente los invitamos a participar a este mercado de reciclaje en donde los vecinos los primeros domingos de cada mes asisten a dejar estos residuos a cada emprendimiento. Una vez instaladas, las sillas están listas para cumplir su nuevo propósito. Así el ciclo comienza de nuevo y se vuelven a crear nuevos productos a través de la recolección de los residuos en los hogares. Producto de la pandemia, nosotros hemos tenido un incremento significativo en cantidad de clientes de casa particular, pasando desde 200 retiros mensuales a casi 1.200 retiros. Nuestro propósito es hacer ruido que el plástico sí puede generar un impacto positivo, que podemos generar impacto en la sociedad y a largo plazo ojalá hagamos también nuestra pega, también nuestro trabajo, que ya no existamos, que no seamos necesarias como empresa, sino que ya esté instalada el espíritu en la comunidad de que se puede hacer algo, que el reciclaje sea una cotidianidad. Creo que tenemos una deuda enorme con el planeta. Ojalá que cada municipalidad pudiera tener una pequeña planta de esto. Nuestro deseo final es que Desafío Ambiente desaparezca. Hasta que llegue un minuto en los años en que los hábitos de reciclaje, que el diseño de las cosas estén pensadas en el final de su ciclo de vida, cosa que este tipo de empresas ya no sean tan necesarias. Bueno, es lo que ocurre cuando hay un propósito como aquí, donde la belleza y la sostenibilidad se juntan. Acaban de obtener financiamiento con criterios estrictamente sostenibles en lo social, medioambiental y de gobernanza. Y no se trata de una joven startup, sino que de la gigante brasileña de cosméticos Natura, que desarrolla hace años políticas de sostenibilidad en varios campos. Vamos a conversar ahora con el gerente general de Natura Chile, Gustavo Cruz de Moraes. Gustavo, bienvenido a Empresas 2050. Hola Matilde, muchas gracias por la invitación y quiero pedirte el permiso ahí para iniciar ese espacio con una acción que nos llena de orgullo. Ahora esta semana justo como Naturico estamos anunciando la donación para la ONG Desafío Levantemos Chile, la puesta en marcha de 4 clínicas móviles, un traslado con vacunas, personal de salud a comunidades aisladas de todas las regiones del país, así que apoyando de esta manera el sistema público de salud. Así que felices de poder aportar al desafío social tan complejo que estamos viviendo.
Sí, y vamos a hablar del trabajo que ustedes han hecho en sostenibilidad porque es la primera gran empresa en certificarse como empresa B el año 2014 y ese es un reconocimiento, un trabajo que ustedes vienen realizando desde que partieron. Ustedes trabajan directamente con comunidades indígenas en el Amazonas, en Brasil, y a partir de eso han desarrollado una relación con la naturaleza que no la tienen todas las industrias y que han hecho camino hacia eso. Cuéntanos de qué se trata en lo fundamental. Así es, Matilde. Mira, en realidad en 2020 ahora, Naturico anunció su compromiso con la vida de la mano de la visión de sustentabilidad del Grupo 2030. Se trata de una hoja de ruta, ¿no?, que refuerza acciones de sustentabilidad del grupo para enfrentar algunas de las problemáticas globales más urgentes, que hablamos de la crisis climática, derechos humanos y la circularidad. Y en esta visión traemos 3 compromisos. El primero es enfrentar las crisis climáticas y proteger la Amazonía, como bien mencionaste. O sea, nos comprometimos ahí a reducir nuestras emisiones, llegando a 2030 a 0 emisiones líquidas, por lo que llamamos de Net Zero. Y como Natura también nos comprometimos a liderar movimientos colectivos que lleven a 0 deforestación en la Amazonía. Desde hace 20 años, Natura desarrolla alternativas económicas ahí sustentables para la Amazonía y actualmente Natura contribuye, para que tengas una idea, 2 millones de hectáreas de conservación de la selva. Es un área equivalente a mitad de Holanda, para que tengamos una idea. Uno de nuestros objetivos es ampliar este área de conservación a 3 millones de hectáreas a 2030. Gustavo, dentro de este camino, ustedes han tenido también la financiación y ahora están emitiendo bonos que los privados que los están comprando, bueno, los compran básicamente porque tienen confianza en la empresa y esos bonos, ustedes reinvierten el dinero que llega precisamente en la conservación y si no se logra, ustedes son los que tienen que pagar intereses. Explícanos cómo es ese modelo también de financiamiento. Tal cual, como dijiste, eso muestra cada vez más primero que el mercado financiero mira el desempeño de una empresa como un todo, ¿no? Mirando sí lo económico, pero también el aporte de esta empresa desde lo social y lo ambiental. Nosotros ahora en mayo captamos $1.000 millones en títulos vinculados a nuestros objetivos de sustentabilidad y estamos orgullosos porque es un instrumento relativamente nuevo en el mercado y fue también la mayor oferta única vinculada a objetivos de sustentabilidad realizada en América Latina. Y con esta emisión, Natura se compromete a 2026 en seguir reduciendo la intensidad de emisiones relativas de gases de efecto invernadero en un 13% en los próximos 5 años y aumentar a un 25% el uso de plástico reciclado por consumo en nuestros envases. Interesante, Matilde, que nosotros tuvimos una fuerte demanda por esos títulos. Para que tengas una idea, la demanda fue 4 veces mayor que la oferta. Y esto es un reconocimiento de la capacidad histórica del Grupo Naturico en entregar sólidos resultados sociales, ambientales y económicos. Y esos están obviamente alineados al objetivo de compromiso por la vida, nuestra visión de sustentabilidad. Y como dijiste, nosotros tenemos estas metas a 2026, los títulos vencen a 2028, entonces si la empresa no logra llegar a esas metas, tiene que pagar un premium sobre esos intereses. Los pagos son a cada 6 meses y a partir de 2027 el inversor recibe más si la empresa no llega a esas metas. Así que es un título interesante y que habla del compromiso de la empresa de buscar crecimiento económico, social y ambiental. Bueno, además es una autoexigencia que se ponen ustedes mismos si eso no se logra. Te quería preguntar por los consultores con los que ustedes trabajan, porque tradicionalmente y desde hace mucho tiempo, desde que iniciaron, trabajan con básicamente, ahora también con hombres, pero inicialmente con mujeres para que pudieran aumentar y tener un ingreso y desde esa perspectiva generar independencia y muchas cosas con las que ustedes están asociados. Durante la pandemia, claro, las personas no pudieron salir a vender con los catálogos. ¿Qué es lo que han diseñado ustedes para que esos consultores no pierdan su fuente de ingreso en una situación como esta que no sabemos hasta cuándo va a durar?
Así es. Mira, primero, somos una empresa que el modelo comercial en su esencia tiene un impacto social muy relevante, ¿no? En Chile tenemos en nuestra red más de 85.000 consultoras y consultores que son emprendedores que dedican su vida a llevar belleza a todos los hogares de Chile, ¿no? Y en este momento, frente a una pandemia que es cada vez más extensa, nuestro rol y nuestra responsabilidad como empresa es clave para garantizar el cuidado y los ingresos, como dijiste, de esta gran red de emprendedores, ¿no? Y delante de este desafío tan complejo, Natura se centró en 3 compromisos fundamentales. Primero, cuidar a las personas. Nos conectamos con nuestra esencia, que es ser una empresa de relaciones y de personas, ¿no? Segundo compromiso fue bajar los contagios. En Chile donamos aproximadamente 500.000 de productos de higiene a combate a la pandemia, como jabones, alcohol en gel, mascarilla. Incentivamos que toda nuestra red quedara en casa, pero claramente para un emprendedor quedarse en casa significa no generar ingresos, ¿no? Y este fue nuestro mayor desafío, garantizar los ingresos de esos emprendedores en este contexto. Y para eso vino nuestro tercer compromiso, que es mantener la economía circular. Para eso instauramos las condiciones necesarias para que toda nuestra red pudiera vender desde la seguridad de sus casas por medio de nuestra página web o por medio de las redes sociales. Y nos hicimos cargo de la parte logística de los envíos, acelerando así la transformación digital de nuestra red, algo que veníamos trabajando hace algunos años, pero para eso hicimos algunas acciones que para mí fueron claves. El primero fue el aumento de las comisiones de nuestra red en ventas online para que pudieran generar más ingresos por este medio. Lanzamos nuevas herramientas para vender por medio de redes sociales. Invertimos, Matilde, solo en 2020, más de $1 millón en capacitaciones y entrenamientos digitales para garantizar la inclusión y la transformación digital de toda nuestra red de 85.000 emprendedores. Y ampliamos nuestra capacidad logística para poder entregar todos los productos directamente a los consumidores y que nuestra red pudiera efectivamente vender sin salir de casa. Y para ahora, ¿cuál es la huella de carbono de los envíos? Porque antes era prácticamente la entrega directa desde los consultores a los clientes. ¿Cómo se soluciona eso, que es un elemento que antes no tenían? Totalmente. Nosotros trabajamos en 2 frentes, obviamente procesos internos que día a día están incorporando mejoras para reducir la huella de carbono y medios de transporte más eficientes, eléctricos, por ejemplo. Ya estamos trabajando con proveedores que tengan transportes eléctricos en la entrega. Obviamente este es un camino de construcción. A lo largo de los próximos años estamos aumentando la participación de la entrega vía vehículos eléctricos. En Santiago ya estamos logrando hacer. Pero esta fue la forma que nosotros encontramos de garantizar que esta red pudiera, que es lo principal, no generar ingresos. Imagina que dentro de esas 85.000 personas, de ahí están ingresos parciales o muchas veces ingresos total de una familia, ¿no? Y esta red se vio muy impactada. La verdad que para nosotros es un tremendo orgullo ver los resultados de esta transformación. Nuestra red, en un momento tan complejo, logró aumentar sus ingresos. Con esta transformación, nuestra red logró ahí crecer las ventas online más de un 350%. Y esto generó un crecimiento en total del volumen de ventas de la red de casi un 30% en 2020. Y en lo que va del año 2021, este crecimiento está superando un 70%, apalancado por las ventas online y las redes sociales. Así que es un compromiso que nosotros hicimos y que logramos hacer prosperar nuestra red en un momento tan complejo. Bueno, un círculo finalmente virtuoso que se sigue replicando. Gustavo Cruz de Moraes, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos a conocer cómo esta empresa está además abriendo caminos para otras. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde, por ese espacio. La verdad resulta muy inspirador estar en Empresas 2050, ya que para nosotros es un orgullo ser parte de las compañías que hacen la diferencia y contribuyen para hacer de este un mundo mejor. Y ahora vamos a hablar de energía. ¿Sabían ustedes que en 1874 Julio Verne escribió que el agua sería el carbón del futuro, pensando en la energía? Bueno, como en muchas cosas fue profético porque efectivamente hoy, más de un siglo después, cuando separamos el hidrógeno del oxígeno del agua a través de la electrólisis, obtenemos este hidrógeno que cuando se produce con electricidad que viene de fuentes renovables
se llama hidrógeno verde, una energía poderosa de la que Chile podría convertirse en uno de los principales productores y exportadores. Y aquí les vamos a explicar el proceso de producción del hidrógeno y el hidrógeno verde. Para empezar, les contamos que el hidrógeno se usa hace muchísimo tiempo en varias industrias. Es un gas combustible y ligero que tiene 3 veces la capacidad energética de la benzina y 120 veces la capacidad energética de las baterías de litio. Hoy tenemos 3 tipos de hidrógeno: el gris, el azul y el verde. Bueno, el hidrógeno gris, el más sucio de todos, se obtiene a través de varios procesos a partir del gas y del carbón. Representa el 96% del uso industrial, es más barato, pero implica una alta emisión de CO2. Luego tenemos el hidrógeno azul, que se produce a partir de la captura de carbón que se emite tras la combustión de elementos fósiles. Emite menos CO2, pero implica mayores costos que el hidrógeno gris. Y finalmente tenemos el hidrógeno verde, que es el que se produce a través de la electrólisis que se le aplica al agua y cuya energía, como veíamos, proviene de fuentes limpias. No produce emisiones, pero es caro, tiene un alto costo de producción. Bueno, vamos a ver cómo se genera este proceso. ¿Qué es lo que se hace? Tenemos el agua, se introduce el agua en contenedores. A estos contenedores se les aplica electricidad producida de fuentes renovables. Con esta energía limpia se hace la electrólisis que separa el hidrógeno del oxígeno del agua, y la gran ventaja del hidrógeno es que se puede almacenar de forma gaseosa o líquida, por lo que se puede usar de manera constante y cuando se necesite, y además se puede transportar lejos de su lugar de producción. Eso es el hidrógeno verde, y una vez conocido esto nos vamos a una pausa aquí en Empresa 2050, ya regresamos. Y hay novedades en el camino de Chile a la reducción de emisiones y la carbono neutralidad. La eléctrica francesa Engie acaba de presentar su tercer proyecto operativo con hidrógeno verde. Se trata de una alianza con Walmart Chile para el área logística de la empresa de retail. Conozcamos algo más sobre este proyecto y la compañía. La francesa Engie es una de las grandes compañías a nivel mundial en generación y distribución de energía eléctrica. En Chile, la compañía es el cuarto generador de electricidad con 2.200 megawatts de capacidad instalada. Además, opera en una capacidad de transporte de gas de 8 millones de metros cúbicos diarios. Recientemente, la empresa anunció un programa de transformación en nuestro país que incluye la salida total del carbón para 2025, el desarrollo de 2.000 megawatts renovables en los próximos años y el impulso del hidrógeno verde. De hecho, Engie acaba de cerrar un acuerdo con Walmart Chile para implementar la primera planta industrial de producción de hidrógeno verde en América Latina. La instalación funcionará en el centro de distribución de Quilicura de Walmart, con la que busca expandirse a todos los otros centros de distribución para 2025. Vamos a conversar entonces con Axel Levec, él es CEO de Engie Chile. Y les contamos que es ingeniero de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, máster en mecánica y energía. En el año 1999 llegó a Chile y ha estado ligado a la empresa francesa desde el año 2004. Y en 2014 asumió su actual cargo, CEO de Engie Chile. Ya estamos entonces con Axel Levec, CEO de Engie Chile. Axel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Empresas 2050. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, Matilde, y bueno, un saludo a todos aquellos que nos están mirando. Axel, ustedes están desarrollando proyectos muy innovadores en energías renovables. Una de ellas es el hidrógeno y durante estos días hemos tenido muy buenas noticias. Ustedes acaban de presentar el tercer proyecto piloto con Walmart
que llevan finalmente el hidrógeno verde al retail. Es una cosa que para nosotros nos sonaba hasta hace un tiempo a ciencia ficción. ¿Cómo nos puedes explicar de qué se trata este proyecto en la práctica y qué es lo que va a funcionar con este hidrógeno verde? Bueno, primera cosa, yo creo que es un orgullo tremendo para mí poder explicar y poder haber acompañado a Walmart en este camino y en esta descarbonización que están iniciando en Chile. Es cierto que el hidrógeno parecía como una especie de sueño más de largo plazo, pero yo creo que la verdad lo que caracteriza hoy la transición energética es que el avance tecnológico se hace cada vez más rápido y las oportunidades están llegando. Entonces, en este caso, la industria como la de Walmart tiene esta opcionalidad hoy de usar el hidrógeno a la vez para reducir su huella de carbono, porque todos sabemos que el hidrógeno no contiene carbono y entonces al quemarse no produce el famoso CO2. Y a la vez esta nueva tecnología de pilas de combustible con hidrógeno tiene la ventaja de mejorar totalmente la productividad de las guasorquías. Entonces, el proyecto... ¿Dónde van a usar estas pilas con hidrógeno? Entonces, el almacén en el cual, o el centro logístico, mejor dicho, donde vamos a instalar estas pilas de combustible, está ubicado en Santiago, en Quilicura, y vamos a convertir aproximadamente 200 guasorquías que van a dejar de usar baterías eléctricas de plomo y que van a usar justamente un almacenamiento de hidrógeno y el hidrógeno directamente como combustible. Bueno, y este es un proyecto piloto, por lo tanto, ustedes están desarrollando otros dos, uno con la industria de los químicos que se usan en la minería, también con camiones. La idea es seguir expandiéndose y ocupar el hidrógeno para los medios de transporte y así avanzar hacia la movilidad verde. ¿Qué falta para eso? Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que, Chile tiene muchísimas ambiciones en la descarbonización y su transición energética con la neutralidad carbono al año 2050. Entonces, todos sabemos que el hidrógeno, de hecho, es la foto final, pero cada industria, cada sector, cada zona del país probablemente tendrá su propia transición y su propia, si quieres, línea de acciones. Entonces hay empresas como Walmart que van a tener justamente la posibilidad de adoptar e integrar dentro de su matriz el hidrógeno de forma más rápida, pero hay otros tipos de industrias que van a necesitar todavía más financiamiento o nuevas reglas regulatorias o inclusive una mejora tecnológica, mayores capacidades de producción, por ejemplo, de electrolizadores en China o en los distintos países que se van a especializar en eso. Y entonces, si tomamos un ejemplo concreto de este proyecto con ENAX, ENAX es un proyecto que es muchísimo, el proyecto, con ENAX de producción de amoníaco verde, es un proyecto que es muchísimo más difícil para que alcance su rentabilidad de corto plazo y entonces en este caso necesita todavía que clientes mineros tengan la misma visión que aquella de Walmart para acelerar justamente su propia transición hacia el cero carbono y ser clientes iniciales de estas soluciones, de estos pilotos, y también que la regulación apoye justamente el desarrollo de estos pilotos. Bueno, ya vamos a hablar de la regulación. El gobierno va a presentar un proyecto de ley que incluye el hidrógeno verde, pero me imagino que se necesitan incentivos. Pero te quería preguntar, ¿cuál es la ventaja comparativa que tiene Chile para que aquí se pudiera producir este hidrógeno verde, que se pudiera exportar y que fuera el equivalente más o menos en ingresos a lo que es nuestro cobre? Bueno, la ventaja es tremenda. La verdad, Chile está sentado sobre recursos de generación de energía eléctrica renovable que son tremendos, tanto los eólicos como el fotovoltaico del norte. Y todos, la verdad, tenemos que entender que la producción de hidrógeno, más o menos el 70-80% del costo final del hidrógeno depende del precio de la energía. Entonces,
tener energía renovable barata es la condición sine qua non justamente para poder desarrollar el hidrógeno verde. Chile es, algunas personas hoy comparan Chile a la Arabia Saudita de la energía renovable y del futuro hidrógeno. Entonces, no solamente Chile tiene la opción hoy de empezar a producir este hidrógeno y todos los derivados del hidrógeno verde acá en Chile para depender a la vez menos de las importaciones de estos insumos, pero también convertirse en un exportador neto de este hidrógeno o de cualquier producto, digamos, producido a partir de este hidrógeno verde. La distancia que tiene Chile con los centros que pudieran ser nuestros eventuales compradores, ¿no es un obstáculo también más allá de los costos de producción? Sí y no, es un problema a corto plazo cuando se trata de buscar la rentabilidad de corto plazo y justamente reemplazar los combustibles que sean sólidos, líquidos o gaseosos. Pero en algún momento los impuestos al CO2 que varios países van a tener en sus propios mercados y las propias tecnologías de conversión del hidrógeno hacia otros vectores, que sea el amoníaco, que sea el etanol, por ejemplo, que van a reducir el costo de transporte, van a hacer que Chile va a permanecer en el mapa de los actores, de los top 3 o 4 actores relevantes en este mercado de mañana. Bueno, esto va avanzando muy, muy rápido, Axel. Te quería preguntar por el contexto que tiene Chile, porque Chile, ustedes vienen trabajando hace ya más de 100 años con otros nombres la empresa, pero básicamente en Tocopilla lleva muchísimo tiempo. Una cosa de la que depende la inversión es que existan reglas claras, bajas barreras arancelarias, un mercado competitivo. ¿Ustedes están preocupados de que esa situación en Chile se pueda mantener? Tenemos un nuevo organismo que va a redactar una nueva constitución, venimos saliendo de una pandemia, ustedes también vieron lo que fue el estallido social. ¿Sigue siendo Chile un país que dé garantías para inversiones de este tipo? Yo creo que sí. La verdad es que lo que Chile está empezando a realizar con esta nueva constitución es una experiencia que, bueno, pocos países han tenido en la historia del planeta. Así que yo creo que la verdad es una decisión que a la vez demuestra mucha madurez del sistema político chileno, que preocupen a los inversionistas. Yo creo que la verdad los inversionistas no miran lo que puede pasar a corto plazo, pero miran lo que ha pasado en el pasado y cuáles son los fundamentos naturales que tiene un país en particular. Yo creo que Chile tiene todos los fundamentos necesarios, es uno de los países de Sudamérica con mejor nivel del famoso credit rating, como se llama, y vemos que más bien que hayan cambios regulatorios es normal, cambios de leyes es totalmente normal. Ningún país, inclusive lo más desarrollado que se pueda imaginar, cambian su regulación o cambian sus leyes. El problema no es tanto el cambio, lo que el gobierno y la constituyente, digamos, tiene que cuidar es que los cambios no sean abruptos. Estamos todos hablando acá, por ejemplo, en la transición energética, estamos hablando de transición, no estamos siempre hablando de quiebre. Y entonces el tema regulatorio, las tecnologías, el contexto país, todo eso tiene que funcionar de la mano, porque si no el inversionista de hecho pierde la visibilidad de cuál van a ser, si quieres, las reglas del país en los próximos años. Así es. Hablando del tema de la descarbonización, ustedes tienen metas bastante ambiciosas. El 2027 esperan ser cero carbón a nivel mundial, el 2025 en Chile. Sin embargo, estos procesos y estas transiciones tienen luces, tienen sombras y de acuerdo a lo que ha ocurrido en Tocopilla, no solamente con ustedes, en Tocopilla, Mejillones, Huasco, es la preocupación de la salud de la población. En el 2019 la Universidad Católica hizo un estudio sobre lo que las centrales a carbón pudieran producir en la población y entre los muchos resultados que tuvieron detectaron que hay un 127% de más probabilidades de que la población presente cáncer de pulmón. ¿Cómo se están haciendo ustedes cargo de situaciones como esa?
Mira, es una pregunta que recibo frecuentemente. Yo la verdad creo que la verdad es extremadamente difícil de relacionar la causa y el efecto. Y la verdad, yo no creo que la industria acá se esté escondiendo por detrás de su responsabilidad o de su no responsabilidad. Hay un montón de sectores, digamos, que tienen emisiones que son muchísimo más nocivas, como los particulados, etcétera, y eso hablamos mucho más del transporte. En lo que consta de la generación eléctrica, estamos sujetos a normativas que son extremadamente ambiciosas, digamos, o niveles, digamos, de emisiones que son extremadamente bajos. Inclusive hace como 5 años atrás hemos invertido como $150 millones en reducir las cantidades de emisiones justamente del famoso material particulado y de las emisiones de dióxido de azufre, para tener un nivel de cumplimiento inferior a lo que la ley nos está definiendo. Así que claro, muchas veces la ley va por debajo de los requerimientos, por desconocimiento tal vez, pero ustedes niegan cualquier vinculación que tengan las generadoras a carbón en estos, digamos, índices de la población que son los más altos del país en la incidencia de cáncer. Mira, de nuevo, en lo que consta de salud pública, no hay una relación entre la causa y el efecto. Es extremadamente difícil de relacionar, digamos, puede haber una tasa de cáncer en algunas zonas que es superior a un cierto promedio, pero es extremadamente difícil de relacionarla a una sola causa. No estoy diciendo de que digamos, el carbón no tenga ningún rol, pero lo que sí tenemos es otras fuentes, digamos, de contaminación. Hay gente que fuma, hay gente que usa tecnologías totalmente obsoletas de transporte que también lamentablemente contribuyen en eso. Lo que para mí es importante acá es que la industria ha tomado su responsabilidad de su transición energética y parte de la transición energética es una transición ecológica. No hay que olvidarse de que el carbón ha sido la solución que la propia autoridad impulsó en los años 2000 cuando hemos vivido la crisis del gas de Argentina. Para evitar de que se apagara la luz hubo que invertir en carbón. El país no tuvo otra opción. Y entonces hoy nos hacemos cargo como industria justamente de la descarbonización, a pesar de que muchos de estos activos no hayan cumplido su vida útil. Entonces, gran esfuerzo de las compañías. Claro, van a cerrar el 2024 ya la última en Mejillones. Pero quería hablar de lo último porque nos queda muy poco tiempo, Axel. Yo hablaba de estos 3 proyectos pilotos con hidrógeno verde que ustedes están desarrollando ahora, pero ¿cuál es el que viene? ¿Hay un proyecto más grande? Porque estos son solamente como una muestra que pudiera servir como laboratorio. ¿Qué es lo que viene en adelante? El proyecto, por ejemplo, de amoníaco verde en el norte, es un proyecto que hoy en día contempla para una cifra, estamos hablando de un electrolizador del orden de 25 megavatios, pero el proyecto final que tenemos en la mente es un proyecto de 2.000 megavatios. Entonces, lo importante hoy es que justamente junto con las autoridades, junto con los clientes iniciales de estos productos, junto con ENAEX, que es el gran impulsador también de este proyecto, logremos crear un conocimiento local, logremos de que las autoridades que mañana van a tener que trabajar sobre los estudios de impacto ambientales, que van a tener que trabajar sobre los permisos necesarios, como la SEC, por ejemplo, puedan usar estos pilotos para desarrollar las reglas y tener una industria lista para cuando la tecnología dé el paso siguiente al escalamiento grande. Y eso para nosotros es sumamente importante porque hoy en día nadie se va a lanzar en un proyecto de 2.000 megavatios, que son más de 2 a 2,5
1.000 millones de dólares sin que haya un marco regulatorio conocido. Sin duda. Axel Lebeck, CEO de Engie Chile, muchísimas gracias por estar en CNN Chile en Empresas 2050, hablando de energías del futuro, de la transición energética, que es lo que nos importa. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pacto Global presenta Impulsando la Agenda 2030. Es hora de conocer más de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en Naciones Unidas, los ODS. El ODS número 12 busca la producción y el consumo responsables, poder gestionar ecológicamente los desechos a lo largo del ciclo de producción. Bueno, es lo que está haciendo Aceros ASA. A través del reciclaje, desde el año 2015, la empresa ha incorporado al mercado más de 1 millón de toneladas con productos de acero con trazabilidad ambiental. Y protagonistas de esta tarea han sido los recolectores de base que durante esta pandemia recibieron un fuerte impulso de parte del programa Recicladores 2.0. Cristian recolecta a la semana más de 3.000 kilos de chatarra. Lleva 10 años participando en el reciclaje de acero, trabajo que aprendió de su hermano, quien ya tiene 20 años en el rubro. Ambos llevan hasta 790 kilos de fierro molido a la planta de Aceros ASA. Aprendí lo que era fierro, lo que era lata, lo que era metal y me di cuenta que estaba botado en la calle, salía a la calle y estaba botado en la calle. Refrigeradores, centrífugas, microondas, cosas que eran reciclables. Los recicladores de base son una parte fundamental del trabajo que realiza ASA. La empresa es el principal fabricante de acero reciclado del país, con la capacidad de convertir 520.000 toneladas de chatarra en metal útil. Aquí los desechos se clasifican y procesan para luego fundirlos en un horno eléctrico a 1700 grados Celsius. Luego el metal líquido pasa al proceso de colada continua, desde donde salen lingotes de acero. Después van al proceso de laminación, donde se recalientan y se obtiene el producto final. Estas acerías están diseñadas para recibir todo el material reciclable que genera una gran urbe y devolverle un producto de acero que consume, que a su vez es reciclable. El acero tiene una gracia que es el acero siempre vuelve a acero. En 2020, ASA se convirtió en la primera empresa del rubro en América Latina en comprometerse con ser carbono neutral a 2050. Somos la primera, la única, hasta el momento, la única industria siderúrgica latinoamericana que ha tomado ese compromiso y por lo tanto es un tremendo desafío y que evidentemente estamos trabajando desde ahora para cumplir la meta del 30. Al 30 no falta nada. Y estamos seguros que vamos a hacer reducciones importantes. En los próximos 2 años, la empresa espera llegar a reciclar cerca de 600.000 toneladas, con el modelo de economía circular que busca que el mismo acero que se creó en ASA vuelva a la planta como chatarra y comience su ciclo nuevamente. Un reconocimiento entonces también desde nosotros para los recicladores de base que hacen posible que la circularidad sea una realidad. Pacto Global presentó Impulsando la Agenda 2030. Bueno, ¿cómo gira el mundo hacia la sostenibilidad? Les contamos que la Corte de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Alemania había violado los límites de la contaminación del aire que había establecido precisamente la Comunidad Europea. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se lo contamos a continuación. Una dura resolución recibió Alemania por parte del máximo tribunal de la Unión Europea. Esto porque el país no ha podido limpiar sistemáticamente el aire contaminado de sus ciudades, poniendo así en riesgo la salud pública. Alemania ha violado sus obligaciones de acuerdo con el artículo 13, párrafo 1 de la directriz 2008-50 del Parlamento Europeo y la Comisión Europea sobre la contaminación del aire y el aire limpio para Europa en relación con su anexo 11.